9 de la mañana, 4 minutos, 4 minutos. Resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia. Emisor Atlántico La Reina, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. Estamos conectados a través de todas nuestras aplicaciones. Atención, el expresidente Iván Duque, en diálogo con Emisor Atlántico esta mañana, expresó su rechazo y dolor por el fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe a consecuencia de las heridas de gravedad que recibió tras el atentado criminal de hace 2 meses en Bogotá. Dijo que Uribe Turbay era una persona íntegra y transparente y aseguró que el país no se dejará arrodillar frente a los terroristas y criminales. Duque advirtió que la muerte de Miguel Uribe no puede quedar impune y pidió que los responsables, las disidencias de Iván Márquez, sean combatidas. Jorge, recibo esta noticia con enorme tristeza, con dolor de patria. Duele que Colombia haya visto a uno de sus mejores hombres caer por las balas asesinas del narcoterrorismo. Duele que se haya apagado la voz de un patriota, pero hoy más que nunca tenemos que honrar su legado con fuerza, con unidad de propósito, con grandeza, expresarle nuestra solidaridad incondicional a su familia y sus seres queridos y asumir estos momentos para una reflexión profunda, y es que aunque Colombia llora, no se va a rendir ante el terrorismo y que necesitamos como país superar los egos, las divisiones y pensar hacia adelante con una firmeza clara, como él mismo lo predicó. De otra parte, el exmandatario consideró que el presidente Gustavo Petro es errático al ponerse al lado de Venezuela, cuyo presidente Nicolás Maduro es declarado por Estados Unidos jefe del Cartel de los Soles y aumentó el pago de recompensa por su captura. El Centro Democrático, partido al que pertenecía Miguel Uribe Turbay, lamentó el fallecimiento del senador y afirmó que su partida será un vacío imposible de llenar. El senador Carlos Meisel expresó su pesar y dolor por la muerte del congresista y dijo que se fue un excelente ser humano, esposo y papá. La unidad de un país en el dolor debe ser también para combatir con contundencia el crimen, manifestó Meisel. No tengo otra palabra para poder describir el tiempo que compartí pupitre prácticamente con él. Un tipo solidario, buen amigo, además un tipo totalmente polifacético con el que se podría establecer una amistad en cualquier otro tema, jugador de ajedrez, músico, deportista. Entonces duele mucho cuando uno lo veía en su entorno familiar, enamorado de su hijo. La última vez que fui a ese hospital vi al hijo de Miguel jugando en el pasillo de un hospital, y entender que todo esto lo ocasionó el crimen, Jorge, eso no es fácil de asimilar y no lo vamos a aceptar. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, dialogando con Emisor Atlántico La Reina y zonacero.com desde México, calificó como una tragedia el fallecimiento del precandidato Miguel Uribe Turbay. Expresó que el origen de esta muerte es la misma fuente de financiación del pasado, el narcotráfico con sicarios jóvenes. No hay garantías para ejercer la oposición en Colombia y no habrá elecciones libres para el 2026. La paz total es la paz cocal que disfraza la criminalidad y supera las fronteras, estimó Cabal. Una tragedia porque nosotros teníamos la esperanza de la recuperación de Miguel. Habíamos seguido de cerca la información que nos daban los médicos, los familiares. Habíamos llegado a un acuerdo entre precandidatos de retirar nuestros nombres si Miguel se mejoraba para que fuera el candidato del Centro Democrático a la consulta pública de marzo. Lo de hoy nos devuelve al pasado, Jorge. A mí me llega la misma película mental de Galán, de Lara, de Lobo Murtra, de Carlos Mauro Hoyos, y el origen es el mismo. La fuente de financiación es el narcotráfico. El senador del partido de la U, José David Name, se declaró triste por el fallecimiento del congresista Miguel Uribe, de quien dijo era un gran hombre y con el tiempo se convertiría en presidente de la República. A pesar de la diferencia de edad, él escuchaba en ocasiones nuestros consejos y me explicaba por qué no los aceptaba, manifestó Name Cardoso. Afirmó que la muerte de Uribe Turbay hace parte de la dura violencia y de la política que se vive en el país. Muy triste, la verdad, muy triste, porque conocí a Miguel personalmente, hicimos
un compañerismo muy fuerte en el Senado de la República. Tenía una diferencia de 17 años conmigo, pero siempre buscó mis consejos y muchas veces los tomó y en otras me explicó por qué no lo hacía. La verdad que estoy muy golpeado, Jorge. Él tenía una costumbre conmigo. Yo estoy en el primer puesto antes de llegar a la presidencia del Senado y siempre pasaba por ahí, me daba una sonrisa. Como era un hombre muy alto, me abrazaba y yo le llegaba casi que por el hombro. El senador liberal Mauricio Gómez Amina expresó que siente un dolor en el alma por el fallecimiento del precandidato Miguel Uribe, víctima de un atentado criminal. Se nos va un hermano y un gran ser humano. ¿Cómo se le explica a su hijo que su papá se fue por culpa de la violencia?, expresó el congresista. Advirtió que el legado de Uribe Turbay no debe morir y lamentó que desde el gobierno nacional se promueva un discurso de violencia como lo hace el presidente Gustavo Petro. Bueno, Jorge, no, imagínate, con dolor en el alma, dolor que siento en el pecho, Jorge, no te lo puedo describir, es una cosa que uno se queda sin palabras, sin aliento. Se nos va un hermano, se nos va un gran ser humano, pero sobre todo el papá de Alejandro, imagínate tú. Solamente pienso en su hijo, yo tengo 3 hijos, Jorge, tú también tienes tus hijos. ¿Cómo explicarle a Alejandro hoy que su papá se fue porque la violencia en Colombia nos los arrebató? Pienso en María Claudia, en María Carolina. Pude hablar con su papá ahorita en la mañana, tan destrozado, Jorge, sin aliento. Te digo que nunca había sentido un dolor tan grande como el que siento hoy. El presidente de Camacol Atlántico, Jorge Segebre, repudió la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe, de quien dijo lo conoció y que era un joven con el deseo de surgir en la política. Manifestó que Colombia no puede seguir en la violencia y debe continuar adelante. Nos preocupa cómo se gobierna y los odios que se evidencian. Uno no puede manejar un carro en estado de embriaguez, mucho menos al país, expresó Segebre. Quedó muy triste la partida de un gran ser humano como Miguel, un joven con deseo de servir. Tanto tú como yo tuvimos el privilegio de charlar con él, de conocerlo, de tratarlo. Sabemos lo que quería para este país. Un hijo de la violencia, porque a su madre también se la mataron a los 40 años. Creo que es algo doloroso. Este país no puede seguir en esta violencia. Aquí la democracia tiene que ser participativa y dándole las oportunidades a todos. De otra parte, afirmó que sigue vigente el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Puerto Colombia y que la Alcaldía Municipal apelará el fallo de primera instancia, señalando que los diferentes programas de Camacol cuentan con licencia y están enmarcados dentro de la ley. El profesor Enrique Picón advirtió que el Estado colombiano que hoy reclama la isla de Santa Rosa nunca ha tenido una política para el río Amazonas. Indicó que a finales de los años 70 comenzó a formarse la citada isla frente a Leticia y recordó que anteriormente el triángulo fronterizo estaba conformado por Leticia en Colombia, Ramón Castilla en Perú y Tabatinga en Brasil. El gobierno nacional, como hizo con el río Magdalena, debe implementar políticas a favor del Amazonas, que ha reducido su cauce frente al territorio nacional, reiteró el profesor Pavón. Estaba muy claro que la orilla derecha, como quedó el Tratado Lozano-Salomón, era de Colombia con la ciudad de Leticia, y la mitad del río Amazonas, como dice el Tratado de 1922, el Talhue, el canal profundo, estaba repartido entre las dos naciones, porque el río es binacional, está repartido. ¿Y cómo está repartido? De acuerdo con el Tratado de 1922, por el Talhue, es el que define. Frente a Leticia no había ninguna isla. El investigador Santiago Duque informó que estudios adelantados advierten sobre la sequía en corto plazo del brazo del río Amazonas que pasa por el lado colombiano. Desde hace varios años, juntos con la Armada Nacional, hemos informado sobre la alta sedimentación del río Amazonas en los 20 kilómetros arriba y en los 4 kilómetros abajo frente a Leticia, aseguró Duque. Sobre el tema de la reclamación de la isla Santa Rosa por parte de Colombia, consideró que no hay claridad y que hay que revisarlo de manera oficial junto al gobierno peruano. Agregó que la mayor parte de la población de la isla es peruana, pero que allí también residen colombianos y brasileros. El río, cuando se firmó el tratado,
solo existían 2 islas en este tramo de estrecho, que era la isla de Ronda colombiana y la isla de Chinería o Rondiña peruana. No había más. Y el canal profundo del río, lo que se llama técnicamente el Talwet, estaba recostado hacia el norte, es decir, hacia territorio colombiano. Hoy día el canal profundo Talwet está recostado a la franja sur, es decir, hacia el lado peruano, y han aparecido un número muy grande de islas, como lo estaba hablando la persona que me antecedió. En Leticia, enfrente de Leticia, en los años 80 comenzó a aparecer una isla. Bueno, mucha atención que después de las 12:30 de la tarde en Telecaribe, nuestro canal, vamos a repetir el programa La Triple Frontera, donde tocamos los 2 países limítrofes con Colombia, como Perú y Brasil, con la ciudad de Tabatinga. Y también hablaremos y mostraremos cómo es la isla de Santa Rosa. 12:30 por Telecaribe, Sucesos. El alcalde de Sabana Larga, José Elías Chams, advirtió que se le debe devolver la autonomía al hospital departamental ante el fallido sistema de la S1 universitaria. Advirtió que el gobernador Eduardo Verano debe actuar cuanto antes para que sea intervenido el modelo de UNA, señalando que el mismo no es malo, pero quien lo tiene a su cargo lo está haciendo muy mal. El mandatario manifestó que actualmente los trabajadores y personal asistencial del hospital se encuentran protestando y reclaman salarios correspondientes al año anterior. Ya la situación ha tocado fondo. Esas son personas que en realidad necesitan tener un estado de ánimo agradable o consecuente para poder atender a los pacientes y bueno, no me queda de otra sino decirle al señor gobernador que actúe como debe actuar y le retorne la autonomía al hospital de Sabana Larga. Nosotros, por ejemplo, mi concepto jurídico y mi apreciación personal es que el modelo de UNA no es un modelo malo. Mucha atención, el dólar vuelve a subir después de 4 días de bajada permanente. La divisa norteamericana sube 26 pesos con 17 centavos. Flota ahora en 4.060 pesos con 91 centavos. Tasa representativa del mercado, 4.034 pesos con 74 centavos. 9 de la mañana, 17 minutos.